El cura Hidalgo, cuando dio su grito de independencia desde Dolores, pensaba en muy otra cosa que en la que desató y tuvo que decirlo. Inclusive eh, muchos dicen que al final de su vida tuvo que arrepentirse de lo que había hecho. Lo mismo pasó con Ignacio Allende, que fue su compañero en las primeras fatigas, un militar de profesión que chocó muchas veces con Hidalgo, porque lo que Hidalgo lanzó a la lucha fueron unas turbas de gente enloquecida por el odio, por el afán de vindicta, que donde llegaban causaban los peores atropellos contra la propiedad de los llamados gachupines y que llevaron eso pues a unos extremos inigualables de crueldad y de poder de devastación. Bueno, pues les estábamos contando que llegaron a las puertas de México esas hordas y que el virrey estaba llorando, llorando físicamente, no sabía qué hacer. Inclusive sacó en procesión a la Virgen de los Remedios, y los de Hidalgo, las turbas, traían la Virgen de Guadalupe, de manera que era un enfrentamiento entre la Virgen de los Remedios y la Virgen de Guadalupe. Pero, ¿qué iba a suceder? Eh, el virrey tenía a un hombre llamado Trujillo, que logró escabullirse con unos cuantos de sus seguidores cuando se vio rodeado por las hordas, no digamos por las tropas, por las hordas de Hidalgo. Y vino a la Ciudad de México y le dijo al virrey que había tenido una gran victoria. Cuando el virrey se dio cuenta de lo que le estaba pasando, se encomendó a Dios y esperó para lo peor. Pero, pero, Hidalgo no atacó la Ciudad de México. No permitió que sus tropas o sus hordas entraran a la Ciudad de México. Le parecía que la devastación y el atropello y el saqueo iba a ser demasiado sufrimiento para él. Y contra todos los consejos que recibió de quienes sabían de milicia, no atacó Ciudad de México, que estaba prácticamente en sus manos. El virrey no tendría más de 6.000 hombres defendiendo a la Ciudad de México, y los que venían eran entre 50 y 80.000. No se sabrá el número exacto. E Hidalgo dio la orden terrible de regresar. Y eso, pues cuando el gran militar del virrey Calleja estaba en Aculco y, y estaba lejos de Ciudad de México y no podía llegar a socorro del virrey. Así que a Guanajuato devolvió sus hombres Hidalgo. Y esas disputas entre Hidalgo y Allende y todos los problemas que se desataron en la campaña fue dañando al ejército de Hidalgo. Hidalgo hizo todo, hasta se tomó una imprenta, publicó un periódico y empezó a organizar un gobierno. Era tarde, era muy poco. Las tropas de Calleja entraron al pueblo de Alhóndiga. Recuerden ustedes que fue el sitio en Alhóndiga donde las hordas de Hidalgo penetraron para matar a todos los gachupines que estaban dentro en una carnicería espantosa. Pues Calleja llegó y se desquitó de las tropas de Hidalgo y de su gente. Las cosas continuaron y continuaron de mal en peor para Hidalgo. Se fue para el norte con la idea de encontrarse con tropas de los Estados Unidos que él sabía que tenían interés en México y que lo apoyarían. Pero antes de llegar allá, se encontró con alguien que había sido un renegado de sus propias tropas, Elizondo, quien resolvió traicionar a los líderes rebeldes, que fueron llegando desprevenidamente los pocos con los que Hidalgo y Allende volvían de sus aventuras por los campos de México, y los fue tomando prisioneros por partes hasta que cayeron también Hidalgo y Allende. Elizondo. ¿Qué se iba a hacer con ellos?
la ley de la revolución era la ley de la muerte. Y a a Hidalgo y Allende les cortaron la cabeza. Y esa cabeza, con las de Jiménez y Aldama, eh, fueron enviadas a Guanajuato y colgadas en los muros de la Alhóndiga de Granadinas. Ahí quedaron las cabezas de estos próceres iniciales de la Revolución Mexicana, que estaba prácticamente perdida hasta cuando aparece otro cura que había sido discípulo de Hidalgo y que tomaría las riendas de la batalla por la independencia, el cura Morelos. Pero esa es otra historia que ya tendremos oportunidad de contarla. Por ahora terminamos el periplo de Hidalgo desde el Grito de Dolores, después de que habían sido descubiertos los conspiradores del virrey en Querétaro y que constituyó una horda tremenda, llena de odios, llena de vindictas, llena de pasiones, que lo llevó victorioso por muchos sitios y después que lo condujo al desastre, sobre todo cuando cometió el error imperdonable de no tomarse la Ciudad de México, que estaba prácticamente en sus manos. Y esta era la historia que contábamos a ustedes gracias a Sesco.